Tengo un peluche. Es un elefante como de 90 centímetros que me regalaron mis papás hace unos 5 años, aproximadamente. Dormía con él todos los días y literalmente me lo llevaba a todos lados. Hace como 3 años, estaba en mi cama haciendo tarea. Eran como las 2 de la madrugada cuando vi que mi peluche se movió. Solo levantó su brazo. Lo único que hice fue pegarle y abrazarlo, diciéndole que no lo volviera a hacer. Y funcionó. Ya no duermo con él, pero siento que guardé mucha energía en él por el apego que le tenía. Bueno, y tengo. Yo tenía un Max Steel con el que me encariñé desde muy pequeña. Los utilizaba para que fueran los novios de mis Barbies, pero ese en particular me gustaba mucho y hasta le puse nombre. Se llamaba Leo. Siempre los tenía todos en una repisa, pero ese se caía o estaba siempre en el piso. Una vez invité a una vecina a jugar a mi casa y me dijo que había visto cómo Leo se arrastraba solo para caerse al piso. Yo no le creí y hasta me enojé con ella, pero un día que iba entrando a mi cuarto lo vi mover la mano, como si estuviera saludando, y me dio un miedo horrible. Lo escondí en el ropero, y en las noches se oían ruidos ahí, como cuando andan las ratas moviendo cosas, pero en ese ropero era imposible que hubiera algo así. A veces llegaba y lo encontraba encima de un tocador que tenía mi mamá, hasta que hace poco lo dejé en mi otra casa. Ahí sigue, pero yo no vivo ahí por ahora. Había escuchado cosas de Barbies, pero de Max Steel nunca. Esto pasó cuando vivía con mi abuela. Ella tenía muñecos tipo Ribón. El caso es que siempre en su cumpleaños le regalaban uno, pero esa vez yo notaba algo raro en el muñeco, como algo malo. En mayo, ella se fue de visita a Estados Unidos para pasar el Día de las Madres con mis tíos, y yo me quedé solo en casa. Me fui de ahí a los 2 días por lo que pasó. El primer día que estuve solo no podía dormir y terminé durmiendo en su sala, porque era grande y tenía la televisión. Me desvelé viendo TV y como a eso de las 3 de la mañana se escuchaban ruidos en su cuarto, como si alguien moviera cosas en el tocador, como los perfumes y como si trataran de abrir los cajones. Me asusté demasiado ya que solo estaba yo, y opté por ignorar los ruidos hasta que, después de unos 20 minutos, pararon. No dormí nada ese día. Salí con un amigo y por la tarde regresé a casa. Entré al cuarto de mi abuela por un poco de crema para la piel, y al momento de abrir la puerta, el muñeco que siempre estaba sobre su ropero estaba en el suelo. Cuando estuve dentro del cuarto sentí una sensación pesada, como si algo no quisiera que estuviera ahí. Rápido tomé la crema y salí, cerrando la puerta. Esa noche la pasé en un cuarto que estaba fuera de la casa, pero igual, a las 3 de la mañana, escuché ruidos de alguien golpeando la puerta. Al día siguiente opté por irme a casa de mis padres. Recordé dejar la crema en el cuarto de mi abuela, ya que se pone de malas si tomamos cosas de ahí sin su permiso. Cuando entré, el muñeco estaba sentado en la cama, en medio de las 2 almohadas. Me dio un buen susto, porque yo en ningún momento lo levanté y nadie más había entrado a la casa. Cuando me dirigí a dejar la crema en el tocador, podía sentir la mirada del muñeco sobre mí. Después de eso, mi abuela regresó de Estados Unidos y, con el tiempo, tiró todos los muñecos que tenía. Cuando yo era niña, amaba las Barbies. Tuve todas las de los cuentos, tipo Rapunzel, la princesa y la plebeya, Cascanueces, Faetopia, etc. Uno de mis tíos me hizo un castillo de madera que colgué en mi habitación con las muñecas ahí acomodadas. Me regalaron también a Esmeralda,
la del jorobado de Notre Dame. Cuando llegó esa última muñeca, mi hermana menor, que me lleva 5 años, comenzó con problemas para dormir, ataques de pánico y llantos horribles. Mis papás intentaron tratarla con médicos. Mi hermana empeoró y decía que las Barbies se movían en la noche y que le daban mucho miedo. Así que vino un cura, limpió mi habitación y dijo que Esmeralda movía a las demás Barbies y que me deshiciera de ella. Mis papás dejaron que se la llevara, pero de todas formas me quitaron todas mis Barbies. Y yo sigo pensando que mi hermana realmente estaba esquizofrénica. A la fecha continúa siendo súper depresiva y así. Y yo, pues, no volví a tener Barbies tan lindas. Cuando éramos pequeños mi hermano y yo, mi papá, que trabajaba fuera del estado, siempre nos traía juguetes y a veces eran de segunda. Mi hermano amaba los cochecitos a control remoto, así que, pues en efecto, mi papá le llevó uno. Al inicio, todo normal, nada pasaba, pero por alguna razón, una noche, ya cuando todos se estaban quedando dormidos, yo estaba en mi cuarto acostada, que quedaba cerca de donde se quedaban los juguetes que habíamos usado. Entonces, cualquier ruido podía escucharlo. Esa noche, yo viendo la tele, al lado de mi mamá, justo en mi cuarto, escuché como el motorcito del cochecito encendía y parecía que alguien lo estaba jugando, porque se escuchaba el ruido que hacía al avanzar y retroceder. Pensé que era mi cabeza jugándome una mala pasada, por miedosa o algo así. Mi mamá, que estaba dormida, la desperté y me dijo que tal vez tenía la pila encendida, que era cosa del coche. Así que, con todo el miedo, fui a revisar el coche, que estaba en medio de ese cuarto, y al revisar la pila, esta estaba apagada. Cuando vi eso, me asusté, así que le quité la pila, que era como un cuadrito, y la dejé lejos. Volví a mi cuarto, y a la media hora volví a escuchar como el juguete se movía, pero fuerte, como si estuviera dando vueltas por todos lados. Asustada, volví a decirle a mi mamá. No le tomó importancia, así que me dijo que, si tenía miedo, que lo sacara fuera de la casa. Lo encontré en un lugar distinto de donde lo había dejado después de sacarle la pila, así que lo saqué afuera. No fue la única vez que pasó. Fueron muchas veces, hasta que en una de esas, algo le hizo mi hermano y se echó a perder el cochecito. Siempre me dio miedo. La razón de que mi mamá no le diera mucha importancia es que en mi casa siempre pasaron y pasan muchas cosas extrañas. Así que el hecho de que un juguete se moviera era lo menos raro. En mi casa siempre se escuchó la historia de que a una tía y una prima, eran contemporáneas, les compraron una muñeca a cada una. Todo normal, hasta que las muñecas empezaron a decir el nombre de ellas cuando les oprimían un botón o algo así. Total que las votaron por eso, pero ellas aún se acuerdan y aseguran que las muñecas decían su nombre. Hasta mi abuela lo asegura. Un día que me dejaron sola en casa, recuerdo que un muñeco de Barney me asustó horrible. La cosa está así. Estaba acostada en la cama y el mono estaba encima de la televisión. Este mono bailaba y cantaba si presionaba su pancita. La cosa es que no lo presioné. Estaba a unos 3 metros de él y empezó a bailar y cantar. Recuerdo haber sentido una vibra pesada, y eso que yo apenas tendría unos 6 años. Salí corriendo del cuarto y me quedé en el patio hasta que llegaron mis papás. Cuando iba en la secundaria, una compañera me regaló un hada de yeso de color negro que tenía un dragón en su hombro derecho
me parece. Me parecía muy bonita, pero el motivo del regalo fue porque, según ella, no tenía espacio en su casa. Se me hacía raro, porque yo no era fan de ese tipo de figuras y menos de las hadas, pero la acepté. Mi papá decía que a veces sentía algo raro al verla. Él tenía familia que se dedicaba al ocultismo. Un día, mi primo, quien era quien hacía limpias, contactaba con fallecidos, etcétera, fue a mi casa y comprobó lo que mi papá sentía. Resulta que la figura había sido trabajada y era un regalo para el papá de mi amiga, a quien querían hacerle daño. Pero al llegar a mi casa y estar protegidos, el ser no podía hacernos daño, además de que no nos consideraba una amenaza. Mi primo nos dijo que, de hecho, podía trabajar con el ser para que nos protegiera, pero mi papá dijo que no. Mi primo se llevó al hada y no supe más de ella. Yo una vez busqué un platito de porcelana. Estaba bonito, blanco, y tenía unas flores azules y unas líneas azules. Parecía una moneda de 5 pesos. Lo encontré una tarde mientras jugaba. Lo puse en un frasco donde guardo las cosas que encuentro y lo dejé en un cajón. Al día siguiente, cuando abrí el cajón, ese platito ya no estaba. Tengo una cajita musical que varias veces se activó estando completamente sola en la casa y en otro cuarto. Está en una repisa y no hay nada que debiera activarla, porque es de las que suenan solo cuando les das vuelta en la base. No me la traje cuando me mudé. Debe seguir en esa casa. Cuando cumplí 6 años me hicieron la típica piñata. Obvio recibí muchos regalos, pero por extraña razón todos tenían el nombre de quien los había dado, con excepción de un bebé. En aquellos años estaban de moda los nenucos que, si les hacías cosquillas, se reían o algo así. En este caso, este se reía. Para no hacerles la historia tan larga, a mí nunca me gustó jugar con bebés, era más de muñecas. Ese solo lo saqué del empaque y lo dejé ahí, arrumbado en el cuarto. Durante varias noches, mi mamá se le iba el sueño a las 3 de la mañana y decía que escuchaba ruidos y risas en mi cuarto. Iba a revisar y no había nada. Así fueron varios días, hasta que un día tomó el bebé y lo puso en el patio. Durante otra semana igual se despertaba a la misma hora y escuchaba la risa de la muñeca, pero después mi papá también lo empezó a oír. Se empezaron a sacar de onda y mi papá decidió que la iba a tirar, pero la basura no pasaba. En esos años había una colecta de juguetes donados para niños, tipo como de capullos o DIF, algo así, y a cambio te daban un boleto para ver jugar a los Tigres. Soy de Monterrey. Mi hermano, fan de los Tigres, dijo que quería llevar unos juguetes. Se llevó esa bebé y otra muñeca. Cuando llegó a donde los recibían, el chavo vio la bebé y le dijo, esta no. Aceptó la otra muñeca y aún así le dio 2 boletos. De regreso, saliendo de ahí, vio a una niña con una señora y se fueron ambas con la bebé. Eso fue un sábado. A la mañana siguiente, el domingo, estábamos desayunando y de mi cuarto se escuchó una risa de niña. Todos nos quedamos en shock, ya que literalmente salió del cuarto. Nos paramos corriendo a ver qué era, pero obvio no había nadie. No tengo hermanas o hermanos chiquitos, y todos en la casa estábamos comiendo. Desde ahí empezaron a suceder cosas raras. Una vez, cuando era novia de mi esposo, lo acompañé a la misa de la Santa Muerte en Tepito, me parece. Yo nunca había ido y había mucha gente con imágenes. Todo normal.
De repente me llamó la atención un señor que tenía muchos collares puestos y traía muchas imágenes de la santa. En una bolsa transparente de plástico tenía un elfo con cabello largo blanco, y su ropa era blanca, como de peluche, muy bonito. A mí me llamó mucho la atención porque en verdad estaba lindo. No sé cómo, pero el señor ya estaba cerca de nosotros y me dijo, ¿te gustó, verdad? ¿El elfo? Yo contesté que sí, que estaba bonito, y me dijo, te lo regalo si lo quieres. Yo le dije, ¿en serio? Y me dijo que sí, y me lo dio. Estaba contenta y ya no volví a ver al señor, pues había mucha gente. Total que nos fuimos y me lo llevé a mi casa. Se lo enseñé a mi mamá y me preguntó por qué me lo había dado, y le dije que no sabía. Solo que lo vi y me preguntó si lo quería, y le dije que sí. A mi mamá no le pareció porque nadie regala nada así porque sí. Lo puse en un lugar y le puse dulces. Al otro día se sentía muy raro mi casa, como muy fría y oscura. Me daba miedo pasar por ahí, donde lo había puesto, y a mi hermana y a mi mamá también. La cara del elfo había cambiado. De principio la tenía con ternura, pero después como con una risa burlona que daba miedo. Un día se lo llevé a mi abuela, que hace limpias, y había un señor que también hacía limpias con ella en su casa. Lo vieron porque yo lo llevé, y me dijeron que no era un elfo bebé, o sea pequeño como yo lo veía, sino que era un elfo grande, o sea viejo, por eso tenía bigotes largos junto con su cabello, que era muy travieso, pero sus travesuras eran malas. Según era de la hija del señor que me lo dio, y que el elfo le hizo una travesura muy mala. Por eso estaba castigado y lo tenían en la bolsa, porque lo iban a dejar ahí. También me dijeron que los collares que vi en el señor que me lo regaló eran porque él era santero, y que si quería tener al elfo tenía que curarlo porque se había usado para trabajos de brujería. Según lo curaron y todo, pero yo ya no lo quería. Un día, mi novio fue y le dije que mejor ya no lo quería porque hasta soñaba feo, y se lo llevó. Según lo regaló, pero nunca supe a quién. Mi mamá me contó que cuando yo era niña me compraban un eunuco cada vez que salían, y que un día fuimos al centro y yo quería un muñeco. Dice mi mamá que ella agarró una muñeca que se le hizo bonita y que hablaba, pero al llegar a la casa no se dio cuenta de que la muñeca venía como deforme o aplastadita de la cara. Ella dijo, «Ay, por las prisas ya ni la chequé bien». Dice que yo casi no usaba la muñeca y que de repente se empezó a prender sola en las noches, como a las 2:30 o 3:30, no recuerda bien. Así que mi mamá optó por quitarle las pilas, pero la muñeca seguía prendiendo sola. Entonces la movió del lugar y empezó a caerse. Entretanto, mi mamá la quemó porque pensó que si la tiraba, otra persona la agarraría y le pasaría lo mismo. Dice que cuando la quemó, la muñeca no se derretía ni nada, hasta que ella empezó a hacer una oración. En el momento en que inició la oración, la muñeca empezó a chillar y a derretirse en la cara, de forma horrible. Eran de esas muñecas que tenían pelo y ropita bonita, así como de vestidito. Años después de eso, yo no podía estar sola en la casa porque siempre me daba la sensación de que me seguían o me veían. Cuando estaba pequeña estaban de moda los Funky Punky, pero hubo una edición más grande que los llaveros, que se llamaban Funky Punky Mega. Yo llegué a conseguir el azul con un amigo de la escuela, cuyo papá trabajaba en Gamesa. Lo dejé en mi cuarto y desde que lo llevé a la casa me acuerdo que me enfermé horrible. Fiebre, diarrea, vómito, gripa y así estuve muchos días. Me recuperé como una semana después
y siempre que miraba esa figura me entraba un dolor de cabeza muy raro y me incomodaba la mirada que tenía. No creo que estuviera embrujada, pero sí me daba unas vibras muy pesadas. A mí me pasó cuando estaba chiquita. Me habían comprado una Monster Inc., pero era grande, como de 1 metro más o menos. Estaba muy linda, pero me daba miedo, así que siempre que iba a dormir la dejaba atrás de la puerta y les decía a mis papás que no la movieran. Pues resulta que un día escuché ruidos en la sala. Se oía como si brincaran en el sillón, y la tele que teníamos en ese momento era de caja, de las viejitas, así que se escuchaba como un chillido la estática cuando la encendías. Me quedé acostada como 5 minutos esperando que se dejara de escuchar, pero no pasó. Me levanté, apagué la tele y me regresé a acostar. Inmediatamente se escuchó igual, pero en eso empezaron a escucharse como risas de niña. Ya esa segunda vez que me levanté vi que la Monster Inc. estaba tirada a un lado del sillón. Volví a apagar la tele y acosté la Monster conmigo, y solo así ya no se escuchó nada. Un día fuimos de vacaciones a casa de mi abuela. La casa era grande, con un patio amplio, y subías unas escaleras para llegar al cuarto de mi tía, que tenía un ventanal que daba hacia el patio. Cuando jugaba con mi hermana y mi prima, ellas me dejaron encerrada en el cuarto de mi tía. Yo les gritaba que me abrieran la puerta, pero sentía que alguien me veía. Al voltear, vi que la muñeca había movido la cabeza, me parpadeó y regresó la cabeza a su posición normal. Mi tía dijo que no era la primera vez que pasaba eso, así que decidió regalarla. Le pasó a mi hermana. Ella tenía casi 3 años y yo era una bebé. Mi mamá le compró un muñeco al que le pusieron el nombre de Toño. Lo describen como un peluche en forma de niño, chapeteado, pelirrojo, con chinos, overol amarillo con rayas blancas y camisa blanca. Mi hermana jugaba con él y siempre iba con mi mamá llorando, diciéndole que Toño le pegaba. Mi mamá nunca la creía, más bien la regañaba, hasta que un día mi mamá vio la mano de Toño marcada en el cachete de mi hermana. Mi mamá lo quemó enseguida. Mi hermana, hasta la fecha, recuerda que Toño le pegaba. Una de mis tías le regaló a mi mamá una muñeca de Pitufina. Mi tía ya tenía años con esa muñeca, pero se la regaló mi mamá porque a ella le gustaba. El punto es que poco después de tenerla en nuestra casa empezó lo feo. En la esquina del mueble donde estaba se escuchaban rasguños y golpes. Se veían sombras por las ventanas del cuarto de mi mamá. Empezó a manifestarse una entidad oscura que literalmente salía de la muñeca. Esa entidad atacó a mi madre cuando estaba dormida. Mi mamá dice que intentó ahorcarla y que, al defenderse, pudo sentir que su rostro era tocado por esa cosa mientras intentaba quitársela. Esa noche fue la última vez que la muñeca estuvo aquí. Mi abuela la quemó sin decirnos, y ahí quedó. No volvimos a ver ni a escuchar nada. Mi tía se mudó, pero perdió algunas cosas al trasladarse, entre ellas la camita de su perro, que era muy consentido y no dormía a menos que tuviera su camita. Entonces fue a una tienda de segunda mano cerca de su nueva casa y vio una camita que estaba bonita y barata. Le costó como 60 pesos en aquel entonces y era XL. Se le hizo una ganga y se la compró a su perro. Llegaron a su casa y esa noche ella tuvo pesadillas. El perro ni siquiera quiso dormir en su cama nueva y estuvo aullando toda la noche.
Al día siguiente fue al veterinario para ver si tenía algo, pero todo estaba bien. Esa noche pasó lo mismo, solo que esta vez, entre sueños, escuchaba una respiración cerca, pero por miedo no abría los ojos. Hubo noches que se fue a la casa de una amiga con todo y su perro y la cama, y le pasaban cosas raras también en esa casa. Pensó que un espíritu la estaba siguiendo, hasta que una noche sintió que le hablaban, y al abrir los ojos vio a un señor parado. Se salió corriendo con su perro a la casa de la vecina para pedir ayuda. La recibieron, llamaron a la policía, revisaron y dijeron que no había nadie. Entonces mi tía optó por poner cámaras de seguridad y, mientras cambiaba las chapas y todo, la vecina le ofreció quedarse en su casa con su perro. La primera noche transcurrió normal, solo que su perro durmió con ella, y al día siguiente tenía que andar limpiando todo porque llenaba de pelos. Fue a buscar la cama del perro para evitar estar limpiando a cada rato, y esa noche otra vez empezaron a escuchar cosas. Entonces mi tía se dio cuenta de que la cama del perro tenía algo que ver, pero por si acaso se la llevó de regreso a la tienda y le dijo que ya no la necesitaba. La vendedora se sorprendió y le dijo: «¡Qué raro! Eres la segunda persona que me la regresa». Esa noche volvió a su casa, que ya estaba reforzada con seguridad, y no pasó nada más. Ya no volvieron a sentir ni ver nada. Hace poco fui al tianguis de paseo y me encontré un peluche de caracol que estaba muy bonito. Lo compré y llegué a mi casa a lavarlo. Al lavarlo a mano me di cuenta de que tenía una aguja dentro. La verdad se me hizo raro, pero pensé que quizás el peluche era de algún niño que le había metido una aguja por travieso. Pero mi sorpresa no fue que hubiera solo una, sino que había docenas de agujas. Dejé de lavar el peluche y mejor lo envolví en periódico y lo forré con cinta adhesiva para tirarlo, para que la basura no le hiciera daño a ningún perrito o a algún niño que lo viera. No tengo idea de por qué tenía tantas agujas, pero es algo muy peligroso, ya que pude haberme clavado una sin saber que varias estaban oxidadas. No era un alfiletero, ya que el peluche medía más de 30 centímetros y estaba muy grande. Las agujas no se veían a simple vista, pero conforme presionaba se sentían por dentro y salían más y más. Trataré de ser breve. Después de problemas laborales, en específico con una ex trabajadora, comenzaron a suceder cosas muy raras. Accidentes, enfermedades, sombras, se perdía el dinero, aunque estaba bajo llave, y las cámaras del negocio marcaban movimientos siempre a la madrugada. Incluso, las luces llegaban a encenderse solas y, como a los 20 minutos, se apagaban. Siempre en las mañanas aparecían objetos tirados en ambas sucursales, y a algunas chicas les tiraban cosas por la espalda. El caso es que nunca he creído en nada religioso, pero muchas personas a mi alrededor y algunas que laboraban conmigo estaban asustadas, así que acepté hacer una limpia. En esta me dijeron que una chica había hecho brujería y que estaban las cosas que ella había dejado por ahí, objetos que utilizó. Era una bata que ella usaba. Yo compré para todas, pero me quedé con la de ella porque se la quité cuando ya se iba. Una filipina que le regaló a mi hermana. Yo no sabía esto. Me enteré después. La señora me dijo que quemara la bata, pero que me costaría mucho hacerlo. Llevé 2 litros de alcohol, una caja de cerillos y fui a un terreno solitario lejano. Hice un hueco en el suelo. Puse la bata, le eché un buen de alcohol, tal vez un cuarto de botella, le aventé un cerillo encendido y la bata no prendió. Se apagaban los cerillos al tocar el alcohol. Estuve así como 15 minutos,
hasta que me desesperé y comencé a echarle más y más alcohol, hasta usar las 2 botellas completas. Entre la desesperación y el enojo de que no prendía, empecé a decir groserías e insultar a la persona que supuestamente hizo la brujería. Entonces, con el siguiente cerillo, la bata ya prendió y comenzó a quemarse lentamente. Después de un rato, tomé una vara que estaba tirada y moví la bata porque ya no parecía quemarse. Le di la vuelta y volvió a prender. Dejé la vara ahí atravesada, y entonces la bata se volvió como chicle, como si estuviera quemando plástico, y tomó la forma de una cara de diablo, como un chivo, con cuernos y barba puntiaguda. Pasaron días y todo estuvo bien, hasta que volvieron a suceder cosas raras como las que mencioné. Hablando con mi familia, dimos con la filipina que le había regalado mi hermana a esa persona. Nuevamente fui a quemarla. Me sentía más seguro por ser la segunda vez que la hacía. Pero esta vez fue diferente. La filipina prendió la primera, pero al quemarse empezó a desprender un olor a heces, y visualmente, luego de quemarse, tomó color y forma de heces. Luego explotó. De eso ya han pasado casi 2 años. Algo curioso es que a la fecha, ayer, de la nada me llegó un olor a heces o a carne podrida y jamás logro dar con qué es. Me regalaron una muñeca de unos 60 o 70 centímetros por Reyes. Tenía unos botones dentro del pecho que, al presionarlos, decían frases como mamá, aliméntame o te quiero, mamá. Pero solo funcionó una vez. Pasaron como 4 o 5 años y mi mamá decidió lavarla porque era de esas muñecas de tela con relleno de espuma. La dejó colgada secando en un cuarto alejado del mío, y durante 3 o 5 días yo la escuchaba hablar. Decía 666. Se callaba y luego sonaba una música tétrica para después repetir otra vez 666. Yo era la única que la escuchaba. Recuerdo que me quedaba despierta toda la madrugada escuchándola. Le pregunté a mi mamá si ella escuchaba algo y me dijo que no. Yo sabía que era la muñeca porque era la misma voz de la primera vez que habló, cuando dejaron de funcionar sus botones. Esta historia es de mi mamá. Me la contaba mucho cuando era más pequeña. Ella decía que le habían regalado una muñeca muy bonita de porcelana, con un vestido como de 15 años. Decía que era la muñeca con la que más jugaba y que siempre la llevaba a todos lados. Un día, mientras jugaba en su cuarto, la muñeca empezó a llorar sangre. Así que asustada fue con mi abuela a contarle lo que pasaba. Mi abuela abrió la muñeca para ver si contenía algún líquido o algo en su interior que pudiera causar eso, pero al hacerlo se dio cuenta de que la muñeca era totalmente hueca, por lo que solo la agarró y la quemó sin más. Tiempo después, cuando le pedí a mi abuela que me contara esa historia, me decía que había veces en las que mi mamá jugaba con esa muñeca y se ponía a platicar como si fuera una persona, y que a veces escuchaba una segunda voz que le respondía. Una vez estaba en el tianguis y había un señor con varias cosas viejas, entre ellas una muñeca antigua. Recuerdo que tenía el pelo naranja y esponjado, con una ropa llena de encaje y dobleces, y todo su cuerpo era blanco. La cara parecía la de una muñeca de porcelana, y me llamó mucho la atención porque estaba súper bonita. Quise comprarla, pero cuando la tomé para verla me empezó a causar incomodidad, y fue un sentimiento muy repentino. La sostuve como un minuto, pero luego me dio miedo y mejor la dejé.